Esta charla es de Configuration Schema, esquemas de configuración en Drupal 8. No sé a dónde tengo que apuntar para ir a la siguiente. Esto ya me ha fallado con la primera. Bueno, da igual. Mira, igual tenía... Bueno, yo soy Teun, soy desarrollador de Drupal freelance. Me podéis contratar. No tengo mucho tiempo, pero bueno, siempre puedo preguntar. En Twitter me llamo Nuezweb, mi web es nuez.io y en IRC nunca estoy, pero toma nota. Esta charla, ¿de qué va? De qué son esquemas de configuración, por qué usamos esquemas de configuración y cómo usamos esquemas de configuración. Bueno, para empezar, ¿qué son esquemas de configuración en Drupal 8? Una configuración en Drupal 8 es un array de claves y valores. Un array multidimensional, pero es nada más. Es un array que se guarda en la base de datos y también en ficheros YAML. ¿Vale? Eso lo podemos ver aquí. A la derecha he sacado, sigo un poco en la misma línea de la última charla, porque estoy con el mismo ejemplo de ImageStyle Medium de Hansette, entonces pues perfecto, mucha continuación. ImageStyle Medium, lo que ves a la derecha es un array multidimensional serializado, es lo que se guarda en la base de datos, lo que es la configuración de este estilo de imagen en concreto. Luego también tiene la parte correspondiente en YAML. En este caso, cuando instalas un Drupal, viene una configuración por defecto y eso se guarda en un YAML. Lo que hay a la derecha es lo mismo de lo que hay a la izquierda. Son arrays con claves y valores, nada más, ¿vale? Entonces, ¿qué es una esquema de configuración? Una esquema de configuración es para dar la definición de la configuración, para darle explicación, digamos, ¿no? Vemos un ejemplo. En un estilo de imagen, este es un ejemplo de un esquema de un estilo de imagen. Más adelante explicamos un poco más lo que quiere decir. ¿Para qué usamos entonces la esquema de configuración? Hemos dicho que es para definir la configuración que tenemos, pero si la configuración es un array multidimensional que guardamos en la base de datos, ¿para qué hay que definirlo, ¿no? Está allí, lo usamos, sacamos los datos y ya está. Bueno, hay varias razones por qué usar una esquema. Primero, para tipar la configuración. Segundo, para hacerlo persistente. Y tercero, para hacerlo traducible. ¿Qué quiere decir tipar? Vemos un ejemplo en este estilo de imagen Medium. No sé si lo veis bien, lo único que quiero que veáis es donde pone weight 0. Esto es una clave, weight, y un valor 0. Problema, ¿qué es 0? Es una cadena de texto, un string, un float, un boolean, un integer, ni idea. No lo podemos saber porque PHP es loosely typed, no define el tipo de variables. Tú puedes crear un variable y PHP luego lo convierte en lo que sea, ¿vale? Entonces no hay manera de saber qué es 0. Podría ser cualquier cosa. Entonces, si nos fijamos luego en el esquema del estilo de imagen y buscamos esa clave weight, vemos que es tipo integer. Y eso es importante en muchos casos. PHP lo hará bien, pero en casos escasos no lo hará bien. Y entonces es bueno saber qué tipo de valor corresponde con la clave, ¿no? Bueno, esto es la primera razón por qué aplicar un esquema de configuración.
vemos un ejemplo. Aquí he hecho un módulo que se llama Cáceres, no sé si bueno, lo veis aquí, bueno, es un ejemplo. Y dentro de Cáceres hay, aquí foo es una entidad de configuración. Y dentro de la entidad de configuración he metido dos parámetros, dos propiedades. Uno que se llama var, que es un string, y otro que se llama bath, que es un integer. Luego aquí a la derecha es un GIF, o sea, esto lo podéis ver 1000 veces. Var es una cadena de texto y bath es un integer. Si el formulario de la configuración es un formulario sencillo, son dos campos del formulario que no tiene validación ni nada. Lo único que al final de todo estamos guardando nuestra configuración. Si os fijáis aquí en bath estamos guardando un integer, ¿no? Porque es un integer. Pero ¿qué pasa si cambiamos bath por un integer más una cadena de texto? ¿Qué va a guardar nuestra configuración? Pues lo acabo de guardar, vuelvo a editarlo y veo que no se ha guardado esa parte que es la cadena de texto, solo se ha guardado el numerito, ¿vale? Es porque Drupal nos salta un error cuando no cumplamos con nuestra configuración. Lo que hace es parsear todos los datos para que cumpla con el esquema que tenemos para la configuración, ¿vale? Bueno, siguiente razón de por qué usamos esquemas de configuración. Para hacer los datos que tengamos en nuestra configuración persistente. ¿Eso qué quiere decir? Podemos crear un formulario con algunas propiedades de nuestra configuración, pero igual en este formulario no están todas. Por ejemplo, aquí a la izquierda he añadido una propiedad que se llama cuz, que es de tipo string con label cuz, pero no he cambiado el formulario para editar mi entidad de configuración, ¿vale? Solamente tiene los dos campos. Es que se ve un poco pequeño, creo, ¿no? De ahí, lejos, pero bueno. Aquí vemos dos campos, var y bath, pero yo acabo de añadir uno más, ¿vale? Si vuelvo a guardar la entidad, mi entidad guarda también la propiedad de cuz, aunque no haya constancia. La constancia existe en el esquema de la configuración. ¿Para qué sirve eso? Si exportamos nuestra configuración o importamos la configuración, siempre hay constancia de todas las propiedades que existen en la configuración. No falta ninguno que hayamos definido. Y es importante a la hora de importar configuraciones de fuera, sincronizar configuraciones, porque si faltan propiedades, no tenemos consistencia entre un entorno y otro entorno. Bueno, esa es la segunda razón de por qué añadir un esquema de configuración. Por último, hacer configuraciones traducibles, y esto es justo la razón por qué se hizo esto en Drupal 8. Gabor es el desarrollador que hizo todo el tema de traducciones en Drupal 8 y también esquemas de configuraciones. Él empezó a pensar en esquemas de configuración cuando quiso traducir las configuraciones, ¿vale? Vamos a ver de nuevo nuestra entidad de configuración. Bueno, se ve un poco apagado, bueno, eso es lo que he hecho aposta, pero no sé si se ve bien. Teníamos una propiedad var, ¿vale? Esa propiedad era de tipo string. Ahora lo cambiamos por el tipo label. Label es una extensión de tipo string. Luego vemos cómo funciona el tema de extender tipos dentro de la configuración. Label es un tipo que es traducible. Si cambiamos tipo string por tipo label, automáticamente Drupal se encarga de traducir esa propiedad que es traducible, ¿vale? Si ahora volvemos a la interfaz para editar nuestra entidad de configuración, tenemos de repente una opción más para editar nuestra entidad y automáticamente nos genera un pequeño formulario para traducir justo
la propiedad que tenemos que es de tipo label, y label es traducible. Bueno, hasta aquí es porque usamos configuraciones, esquemas de configuración. ¿Cómo podemos crear entonces el esquema de la configuración que corresponde con una configuración en concreto? Es bastante fácil si no llegas a hacer cosas complejas y puede llegar a ser muy complejo. Pero todo tipo de esquema va en un fichero tu módulo /config /esquema y luego suele tener el formato de nombre de tu módulo, punto, la entidad que quieras guardar o tipo de configuración que quieras guardar, punto YAML. Entonces, en nuestro módulo que hemos hecho del módulo Cáceres y la configuración que se llama foo, creamos este fichero con estos contenidos, ¿vale? El YAML lo que tiene varias claves que hay que definir para la configuración. Y la más importante es la clave type, ¿vale? Type es el tipo de configuración que quieras implementar. Y a la hora de entender esto, es muy importante que todo tipo de configuración que hagas viene de una configuración más sencilla. Es decir, la configuración que hagas es un tipo de dato, es complejo, pero consiste de elementos más sencillos, ¿vale? Al final, tan sencillo como un tipo que es un tipo escalar. Y tipos escalares son tipos que solamente tienen un valor, son los más sencillos que hay. Boolean, integer, float, string, URI o email. Son los más sencillos. Entonces, si por ejemplo en Views, en el módulo Views, hay un montón de esquemas de configuración, son infinitamente complejos, pero si vas siguiendo el hilo, al final acabas siempre con estos. Al final de todo, siempre hay una serie de este tipo de datas. De ahí se extiende y se crean subtipos. Vamos a ver. Sí, bueno, este es el ejemplo. Lo que hemos hablado antes, en nuestro módulo, nuestra configuración var tiene un tipo label. Label es traducible, pero básicamente es una extensión de string. Eso lo podemos ver porque el propio label también tiene un fichero esquema.yaml y tiene lo mismo, tiene un tipo que a su vez es string. Y string también existe, pero string ya no tiene la clave type, porque es el elemento más básico que hay, es el scalar type. Lo que sí que tiene el string, que es una clase, y la clase corresponde con los tipos de data, los data types que existen en Drupal, que son los elementos más básicos de Drupal, los data types. Entonces, esto es un ejemplo sencillo de label viene de string y string viene de string. O sea, var viene de label y label viene de string, mejor dicho. Bueno, los subtipos, lo que hemos hablado ahora, son label y texto. Texto es parecido al label, pero un texto más grande. También cualquier otro elemento que tú vayas definiendo, también son subtitos. Los dos que quiero destacar son config object y config entity, que son los tipos básicos que están siempre a nivel root de tu esquema, que son siempre la base de la configuración que vayas definiendo tú. La diferencia entre una entidad de configuración y un objeto de configuración es bastante sencilla. Una entidad es una entidad tipo Drupal, entonces tiene control de acceso, tiene todo lo que conlleva el subsistema de entidades, lo tiene la entidad de configuración también. El objeto, sin embargo, es mucho más sencillo.
Un ejemplo del objeto de configuración es, por ejemplo, el texto que se muestra en el módulo de mantenimiento. El módulo en sí no es configuración, es un state, es un estado, ¿no? Pero el texto que se muestra cuando estás en el módulo de mantenimiento es un objeto de configuración. Una entidad de configuración, por ejemplo, es un estilo de imagen o un efecto que está metido dentro del estilo de imagen. Bueno, lo acabo de decir. Los objetos de config y las entidades de config se definen únicamente en el root de tu esquema. Vamos a ver. Dos tipos más que son un poco peculiares. Imagínate, por ejemplo, en el caso de un estilo de imagen, tenemos varios efectos. No sabemos cuántos efectos puede haber. Un efecto también es una entidad de configuración. Entonces, para este tipo de cosas hay, por un lado, mapping y por otro lado, secuencia. Que son los dos arrays. Son arrays de otras configuraciones. Mapping es un array asociativo, es decir, que siempre hay un key y un valor. Vamos a saber cuántos elementos va a haber. Y una secuencia es un array indefinida, no sabemos cuántos elementos hay, por lo tanto tampoco hay claves en esa array, ¿vale? Bueno, hasta aquí más o menos fácil. Y ahora empieza lo complicado, que es la razón por qué quise dar esta charla, porque tardé muchísimo en entender eso. Ahora pretendo explicaroslo en 15 minutos, creo que va a ser imposible. Si nunca has tocado esto, no sé cómo vais a llegar a entenderlo. Supongo que, bueno, o bien lo explico bien, o sois mucho más inteligentes que yo, que también es probable. Básicamente, lo que quiero explicar aquí es qué pasa si tenemos partes de la configuración dinámicas, una parte fija y luego una parte dinámica. Y el mejor ejemplo que podemos tener es, seguimos con la misma línea de Hansette, es el estilo de imagen medium. Tenemos unos datos principales del estilo de imagen, tenemos el estado, tenemos el nombre, tenemos el label y luego tenemos unos efectos. Y los efectos son una secuencia, un array indefinida de efectos, ¿no? Puede haber muchos efectos aplicados a un estilo de imagen. En este caso, en estilo de imagen medium, que viene por defecto en Drupal 8, solo hay un efecto. Y el efecto es de image scale. Viene con unos datos, ancho, altura, si se puede aumentar el tamaño también, el upscale. Y los datos no los podemos saber de antemano, porque cada efecto tiene sus propios datos. Entonces, ¿qué complejidad hay aquí? Si definimos un esquema y no sabemos qué tipo de datos hay en cada efecto, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, si ahora vemos el esquema de ImageStyle, vemos que data está definido como un wildcard. Y este es el primer ejemplo de un wildcard que se puede usar en las esquemas de configuración. Porcentaje parent quiere decir que escoja de un nivel superior, en este nivel, una clave, en este caso ID, y entonces lo que varía es lo que tenemos que meter aquí es un efecto de imagen con el ID del padre. A ver si se ve mejor así. Mira, en este caso cogemos del padre el ID es ImageScale, entonces vamos a ir al fichero ImageEffects ImageScale, también tiene a su vez un tipo que se llama ImageSize y también define una propiedad que se llama Upscale. Y ImageSize a su vez define
un mapping con dos propiedades, width y height. Entonces tenemos width, height y upscale, que es justo las tres cosas que queríamos definir antes. Entonces es completamente dinámico y no hace falta escribir por cada efecto también la definición del estilo de imagen. Hay dos opciones más. Esta es parecida, pero en vez de buscar la referencia en el padre de la propia configuración, lo busca en la referencia que está haciendo aquí. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una vista, en vistas, en el módulo Views, hay un montón de ejemplos. Cada uno imposible de entender. Pero bueno, si queréis ejemplos, aquí hay. Views Field, los campos de Views son plugins. La propia definición de Views Field extiende de una otra definición de Views Field con guión bajo, y esa definición de Views Field con guión bajo tiene una clave que se llama plugin ID. Entonces, así con flechas, funciona así, ¿vale? Y luego tenemos una opción más, pero es incluso la más sencilla. Esto es como el porcentaje key, es como un wildcard. Eso lo vemos, por ejemplo, en CK Editor. CK Editor tiene un tipo de dato que se llama CK Editor plugin.porcentaje key, y aquí hay un montón de tipos de configuración que extienden, que básicamente son implementaciones. Perdona, que siempre le doy al otro botón. CK Editor Plugin Language, y luego hay mucho más. Entonces es la versión más fácil que hay de hacer dinámico esto. Ahora, me vais a preguntar cosas, ¿no? Luego después. No me preguntéis la diferencia entre las cuatro, entre las tres. Es que yo creo que lo suyo es hacer un módulo, buscar las tres opciones y ver lo que corresponde más con tu situación, ¿vale? Bueno, trucos. Instalaros este módulo, Config Inspector. Si creas un módulo y guardas configuración, Drupal no te exige meter esquemas de configuración. Tú puedes hacer todo sin esquemas. Si instalas este módulo, te va pitando y te va diciendo, aquí falta una configuración, un esquema de configuración. Y encima tú puedes descargar como una plantilla para tu esquema. Tú guarda lo que quieras, un array de configuración, da igual. Ese módulo te va a generar el esquema que corresponde con tu configuración. También te va avisando si ya no cumple tu configuración con el esquema que hayas definido, ¿vale? Entonces, a la hora de desarrollar proyectos, esto es muy útil. Más importante es escribir tests, por muchas razones, pero una de las más importantes en este caso es que en tests hay una cosa, un event subscriber activado, que básicamente comprueba que la configuración que vayas guardando durante el test cumpla con el esquema que hayas definido. Si no cumple, salta un aviso, salta un error, salta una excepción, para ser preciso. Eso lo hace solamente en los tests, porque en producción, por la razón que sea, han decidido simplemente parsear los datos al esquema que hayas definido, pero no saltar ningún error, ningún aviso, ¿vale? Aquí en las tests sí que no puedes guardar una configuración si no cumple con el esquema que hayas definido. Entonces, ¿por qué no podemos activar esto en modo de producción o en modo de desarrollo? En el contenedor de desarrollo que tenemos cuando estamos programando, pues hay un issue para activar ese config schema checker.
también en el contenedor de desarrollo de Drupal. Eso sería lo suyo para que no puedas hacer módulos con esquema que luego no cumplen, ¿vale? Esta charla básicamente no me lo he inventado, viene todo de un folio de PDF, pero todo. Está en ese URL y está escrito por Gabor y aquí viene todo explicado. Lo que pasa es que está tan resumido que es muy complicado entenderlo de todo, pero cualquier día que empecéis a hacer configuraciones y esquemas de configuración, este PDF imprímelo, cuélgalo encima de en tu habitación, en la pared, porque es lo que vais a usar durante mucho tiempo. Bueno, eso es todo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Habéis entendido algo? ¿Alguna palabra que no he pronunciado bien? ¿No? Pues nada. Si no hay preguntas.